Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Jerónimo va a tener la gentileza de darnos una cantidad de detalles sobre el problema de la fuga de capitales, las guaridas fiscales, toda esta situación. Jerónimo Ibarra es un joven economista, tiene una maestría en economía del desarrollo, creo que es por las OAS, ¿no? De Inglaterra, y está trabajando en varios proyectos para su doctorado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Jerónimo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Pedro, por la invitación y saludos de la audiencia. Bueno, empieza contándonos qué te motivó a ubicar entre los jóvenes. No está muy de moda, pues esto de preocuparse por los temas sociales, por el problema del desarrollo, la pobreza, el imperialismo, la explotación. Eres una verdadera reliquia del pasado. ¿Qué dicen las peladas al respecto? Bueno, creo que siempre tuve sintonía e interés por las ciencias humanas, siempre supe que no iba a decantarme por las ciencias duras y fue muy rápido cuando entendí que la economía era el espacio en donde podía combinar no solamente un análisis social, histórico y cultural, pero también aterrizarlo en un bagaje con muchísima mayor evidencia empírica, que creo que esas dos cosas son las que siempre me han atraído. Y dentro de la economía siempre tuve me esforcé por salir un poco del paradigma neoclásico, de la obsesión por los modelos econométricos por la microeconomía, y encontré en ese espacio la economía política como la verdadera fuente de todo, cualquier análisis económico posible, ¿no? O sea, lo que le diferencia un economista de un administrador es justamente que hace economía política y que entiende que dentro de cualquier decisión está un análisis de poder. Y eso es lo que atañe a la hora de calcular cualquier cosa. Bueno, algún otro rato tenemos que, tal vez con un trago para discutir el papel de las ciencias duras, de la econometría, de la microeconomía, de las formalizaciones matemáticas en la crítica de la economía política. Pero por ahora ubiquemos esta tendencia, esta inclinación que tienes en torno a lo que está preocupando tanto al país, que es la firma de este Tratado de Protección de Inversiones con los Emiratos Árabes Unidos. No sé si vos estás viendo, pero con todos los cuidados que hay que tener para las falsas noticias, pero está apareciendo una cantidad de información que ubica a la familia reinante en los Emiratos con Epstein, ¿no? Y todos los escándalos de Epstein, muy ligado además al control del Mossad. Eso se sabía desde antes, en la medida en que, sobre todo Dubái, más que Abu Dhabi, es el centro de lavado de toda la zona, digamos, del Índico, vinculado al tráfico de opiáceos, del opio, de la heroína, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo estás viendo vos, cómo has abordado esta investigación? Cuéntanos. Absolutamente. Y es motivo de preocupación y hay que, sobre todo, dar más datos y evidencia de cuál es la relación que puede tener un tratado bilateral de inversión que se lo presenta como una oportunidad dorada para atraer inversiones y capitales con lo que con lo que está desangrando el país en este momento, como son la economía criminal y los flujos ilícitos. Y esas dos cosas están para un economista político, para quienes estamos en la disciplina, puede ser muy evidente, pero hacia afuera hay que explicitar eso para que la gente entienda la gravedad del asunto. Y creo que esto tiene aún mayor relación cuando uno se interesa por los flujos financieros ilícitos, porque cuando se habla de flujos financieros ilícitos, no solamente estamos hablando de lavado, no estamos hablando necesariamente siquiera de recursos ilegales, pero estamos hablando, sí, de cómo funciona toda una arquitectura financiera internacional que desangra y que atenta contra sociedades y contra economías. Y entonces, cuando nos enteramos de esta filtración, de este reporte de inteligencia de Colombia sobre no tengo el término exacto, sobre esta nueva red, ese nuevo sistema de gobernanza de la economía criminal que está centralizado en Dubái, justamente, entendemos cuál es esta urgencia por firmar un TBI que no beneficia al Estado a la economía ecuatoriana, en la medida en que las inversiones de los Emiratos Árabes Unidos en el Ecuador, en la actualidad son bastante marginales, y por el contrario, los datos que hemos encontrado es que existe una
una evidencia y una participación creciente de este país, del Golfo, en la recirculación, en el reciclaje de dineros ilícitos que salen del Ecuador y que vuelven a entrar a través de offshores como Emiratos Árabes o como Panamá. Mira, es un tema metodológico, más allá del dato preciso, es un tema metodológico muy importante el que vos sueltas, que creo que vale la pena subrayarlo, sobre todo para nuestra audiencia, la más joven que nos ve. Dice Jerónimo, los flujos de capital, los flujos ilícitos de capital forman parte de esta vieja arquitectura financiera. Entonces, aquí no estamos hablando, porque lastimosamente en el tratamiento que dan los medios de comunicación y buena parte de la academia, hacen referencia al tema del narcotráfico como un tema del mal encarnado. Entonces, es un tema moral, ¿no? Entonces, no, hay que hablar despacito, ¿no? Porque hay que entender claramente, ¿no es cierto?, es que hay una reproducción del capital claramente fundamental y eje de todo el tema del narcotráfico. El narcotráfico es una cadena de valor, es una fracción cada vez más importante del capital a nivel mundial, del capital monopólico, especulativo a nivel mundial. Y es así, no solamente como tiene que ser tratado, sino que como tiene que ser investigado. Entonces, cuando tú nos hablas de esa vieja arquitectura financiera y mencionas las guaridas fiscales y las offshore y todo el tema de esta nueva arquitectura financiera que se basa en la banca transnacional, y yo creo que es fundamental el que partamos de allí, antes de dar ni siquiera los nombres, antes de hablar de los Emiratos, antes de hablar del proyecto, digamos, de lavado de los opiáceos allá y de la cocaína acá. Podríamos hablar más bien de estos mecanismos, ¿ah? Cómo opera la vieja arquitectura financiera y cómo el liberalismo, el neoliberalismo se convierte en una necesidad urgente para romper las barreras que permitan justamente que estas nuevas formaciones puedan desarrollarse a plenitud. Correcto. Como dije antes, cuando uno habla de flujos financieros ilícitos, es una plétora de diferentes, no solamente son recursos de lavado, son también dinero que está huyendo hacia países que aún tienen un nivel de imposición menor o más laxo, o huyendo a otro tipo de regulaciones. Y eso es importante. Entonces, ¿cómo opera esto? Entonces, obviamente todos estos datos son estimaciones y hay diferentes formas de calcularlo, pero lo que nos ha interesado es estimar estos flujos a través de dos vectores. Como tú decías, la finanza es un elemento clave y como veremos después con los datos, central en cómo funciona en el caso ecuatoriano y opera fundamentalmente en cómo los haberes, los activos financieros, las tenencias de residentes en el Ecuador fuera del país varían que no están justificados dentro de la cuenta de la balanza de pagos. Entonces, estas variaciones, este crecimiento inexplicado por las cuentas nacionales es un indicio de un flujo financiero ilícito por el lado fiscal. Y por el lado comercial, ahí es donde quizá es muchísimo más complejo y es toda una arquitectura estadística la que toca hacer. Opera a través de, por un lado, la subfacturación de exportaciones, es decir, exportaciones más baratas en el papel, y la sobrefacturación de exportaciones más caras en el papel, y la subfacturación de importaciones. Perdón, Es decir, te corrijo, es al revés, ¿no? Es decir, tienes que sobrefacturar las importaciones para justificar el que mandas más dólares afuera y tienes que exactamente. subfacturar las exportaciones para que más dólares se queden afuera y no entren al país. Y el contrario para el ingreso, justamente. Y en ese, y cuando se juntan estas dos metodologías, estos dos módulos de estimación de los flujos financieros, entendemos que no es solamente, como tú decías, una cuestión moral del lavado y de la fuga de capitales, sino que está reflejado a través de instrumentos contables, de la arquitectura financiera, de sistemas bancarios y sobre todo de estos hubs, de estos centros, de estas plazas financieras que se prestan no ya para el lavado, que eso ya es, digamos, lo que merece mayor atención mediática, pero sencillamente para la recirculación muchas veces de capitales, para la reexportación de ciertos commodities, y es por eso que
cuando uno también realiza esas estimaciones, conviene distinguir el comportamiento de estos centros para entender cuál es el verdadero aporte de países donde no existe una relación comercial o un interés productivo particular, como Singapur, como Panamá, otro que no sea la recirculación, el reciclaje offshore de recursos. Ahora, mira, este punto que estás tú describiendo me parece que es crucial, ¿no? Es decir, estás hablando de cómo bueno, en primer lugar, déjame que me quedó hecho haciendo resonancia el tema de si es que es lavado o no. Es decir, lavado es una palabra arcaica. Arcaica porque ya no hay valores morales. El capitalismo, como se está viendo con este tema de Epstein, como se está viendo con la invasión de Trump a Venezuela, el secuestro al presidente, a la primera dama, el genocidio abierto en Gaza, ¿no es cierto? Ya no tiene ningún escrúpulo, es la era del cinismo, ¿no? Es la crítica de la razón cínica que hablaba hace 45 años Sloterdijk. Entonces aquí está fundamental ubicar que hubo otro momento del imperialismo, hubo otro momento del capitalismo, de este mismo capitalismo con la hegemonía de los Estados Unidos, con la hegemonía angloamericana, en la que se distinguía lo que era moral y lo que era inmoral. Y entonces ahí se hablaba de lavado. Ahora se tiende a naturalizar, así mismo es normal, es parte de la vida económica. Es más, en los nuevos manuales del Fondo Monetario Internacional, con la aprobación de Naciones Unidas, se quiere incluir al narcotráfico, al crimen organizado, a la prostitución, al lavado, a todas estas categorías, ¿no es cierto?, como parte del cálculo del Producto Interno Bruto. Y creo que el Banco Central en sus últimos experimentos para cocinar las cifras y hacer que aumente el crecimiento en la época de Lazo, diciendo que hay tasas de crecimiento el doble que las chinas para poder bajarle el desempeño de la economía durante la época de Correa, entonces está aplicando estas metodologías. Entonces yo creo que es muy importante empezar señalando esto. Ahora, ¿de dónde nace? Esto no nace de un problema meramente conceptual, no es un problema únicamente de metodologías, de definiciones, de arreglos contables, de qué cuentas utilizas, qué cuentas no utilizas. Esto tiene que ver con una práctica de desregulación del sistema bancario, en primer lugar, de la cuenta de capitales de la balanza de pagos y en general de la balanza de pagos que incluye la balanza comercial, que permite que pase cualquier cosa. Entonces, es muy indicativo esta descripción que estabas mencionando en torno a esta serie de mecanismos que ahora se quiere normalizar, pero que claramente abren las puertas de manera explícita, porque no hay otro propósito, exclusivamente al crimen organizado a nivel internacional, a las cadenas de valor, a las cadenas de suministro de las drogas ilegales. Entonces, aquí ubiquémonos, ¿no? Es decir, se quiere con todo el cinismo, lo dijo el presidente de la República, el rato que la candidata presidencial de la oposición le dice, usted es dueño de Novoa Trading le trincaron con ni sé cuántos embarques de cocaína con el banano, y el otro dijo que sí, pero que no era él, sino que tenía a través de una offshore. Entonces, total impunidad, ¿no? Total descaro, total impunidad, total sinvergüencería en las cosas. Y lo que justamente nos toca ubicar es más allá de cualquier tema moral, empezar entendiendo esa vinculación que es clave entre este tipo de inversiones, estos flujos ilícitos y la escalada de violencia. Es decir, la amenaza permanente en nuestras vidas está directamente vinculados con este nuevo tipo de capitalismo. ¿Por qué no profundizas eso y nos describes de manera más particular qué es lo que está sucediendo ahora sí ya en el caso específico del Ecuador y su relación con los Emiratos? Sí, absolutamente. Y creo que lo que sucedió después de esta revelación, que además hizo público el presidente de Colombia en redes sociales, resulta que muchos de los grandes capos de la droga ecuatorianos residen en Dubái, efectivamente, y que desde ahí se controla todo el carácter, el lado financiero de la cadena mundial de la droga. Y por supuesto, siendo Dubái una plataforma de financiera tan importante, es fácilmente atractivo para inversiones inmobiliarias, siendo el sector inmobiliario históricamente atractivo para las prácticas de lavado de activos, ¿no? Y entonces,
cuando uno se concentra en los hubs, y no solamente Emiratos Árabes, como digo, sino en Panamá o incluso en otros, como los Países Bajos, etcétera, uno se da cuenta que existe ya un mecanismo en donde el dinero ilícito que sale de economías como la ecuatoriana recircula en estos centros y vuelve a ingresar como inversión entre comillas, que es justamente lo que se intenta ahorita liberalizar y promover a través de este famoso TBI con los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, cuando uno comprende esta dinámica, uno se da cuenta que la salida de Panamá de la lista de paraísos fiscales del gobierno ecuatoriano en el 2024, si no estoy equivocado, y esta promoción desinhibida de de inversiones desde los Emiratos Árabes tiene una correlación que va más allá de... Déjame te acoto un detalle que Ujú, no es menor, ¿no? El que hayan tachado de la lista de guaridas fiscales a Panamá y a Albania, en plena justo. denuncia del reporte León de Troya, después de la denuncia de León de Troya y de la mafia albanesa, después de la pública vinculación del presidente Guillermo Lazo y de altos personeros del Banco de Guayaquil con los amigos del difunto señor Cherres, inclusive al que le cogieron a este señor Dritan Yitka, se da en el gobierno de Guillermo Lazo. Y la eliminación de la lista de guaridas fiscales de los Emiratos Árabes Unidos se da después de que ya aparece en varias ocasiones el nombre del puerto de Pozorja, que es un condominio entre la familia Noboa y inversionistas emiratíes, del cual salen una gran cantidad de embarques de banano con cocaína. Entonces, es muy importante ubicar que fue a principios de diciembre del 2025, es decir, la víspera de la aprobación del tratado con los Emiratos Árabes Unidos, que se le tacha a los Emiratos Árabes a última hora, ¿no es cierto?, de la lista de las guaridas fiscales. Cuando, en contrapelo, la Tax Justice Network, que tiene una lista de las principales habilitadoras globales del abuso fiscal corporativo y de los paraísos fiscales, en diciembre del 2025 precisamente, ubicó a Emiratos Árabes Unidos en la posición 15. ¿Sí? Es decir, Emiratos Árabes Unidos está ganando posiciones entre la lista de A ver, las top solamente guaridas en para el que mundo. no se plantee Ujú. esto en términos de política interna del Ecuador, Ajá. ¿cuál es el concepto que utiliza esta red de la justicia tributaria, que es la Tax Justice Network, para este análisis de las guaridas fiscales? ¿Cuáles son los criterios con los que lo plantean allí? Sí, a ver, no he seguido los pormenores de la clasificación de la red, pero ciertamente Emiratos Árabes Unidos tiene y se ha caracterizado por una reducción, por volver atractivo y por atraer inversiones a través de una baja en los impuestos y una taxación muchísimo más beneficiosa y, y por un sigilio bancario que en general son dinámicas propias de otros centros y de otros paraísos fiscales en el mundo que han estado y que son de público conocimiento. Pero lo que nos interesa cuando pensamos en el comportamiento de estas guaridas, de estos hubs, y en concreto, para regresar al tema del TBI con los Emiratos Árabes Unidos, es que incluso existen reportes del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, previos a la firma del TBI, De en aquí del donde Ecuador, ¿no? Esto es muy sí, importante. sí, del Ecuador, previo a la firma del TBI con el Ecuador, justamente, en donde se reconoce que las inversiones emiratíes no están dentro de el componente inversión extranjera directa emiratí. A ver, Es este, decir, que este es un muchas punto veces... clave. A ver, este es un punto clave. Sí. No es una cuestión de pruritos de erudición ni técnicos, sino ubicar que hay otros Ujú. criterios objetivos que lo plantean no personas que puedan estar en oposición al gobierno, sino que son, por ejemplo, el GAFI.
que es una organización internacional vinculada además a la Interpol, vinculada al Banco de Basilea, que es el banco de los bancos centrales, del Banco Central de los Bancos Centrales, que es privado además, que está vinculado al propio Fondo Monetario Internacional, que responde a las directrices en última instancia de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, Ujú. no estamos hablando de ninguna cuestión así ligeramente heterodoxa, una cuestión así. Cuando hablamos del Tax Justice Network, estamos hablando de una red internacional de investigadores. Sí, son Ujú. criterios. Cuando se habla de la opacidad de los sigilos bancarios, es decir, la posibilidad de tener las cuentas escondidas para los dineros mal habidos, para el dinero de la droga, el dinero del tráfico de armas, del tráfico de órganos, del tráfico de personas, a propósito del señor Epstein. Esto es omnipresente en esta situación. De la situación de total desregulación financiera, el hecho que los bancos pueden hacer lo que les da la gana, es de libertinaje total con respecto a los dineros, además con importantes subvenciones públicas, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una cantidad de organizaciones de referentes internacionales, pero también estás hablando, Jerónimo, de que es el Ministerio de la Producción de estos gobiernos, de Moreno, de Lazo, de Noboa, ¿no es cierto?, que son la misma colada, para no decir otra cosa, los que han reconocido que los Emiratos Árabes Unidos son una guarida fiscal. Pero la cosa es muy evidente. En última instancia, lo que hay que expresar es el interés de una relación con los Emiratos Árabes Unidos. ¿Acaso se debe a que de ahí vamos a tener una relación para poder curar el cáncer, por ejemplo? ¿O para resolver el problema de la desnutrición? ¿O para mejorar nuestra producción de alimentos? ¿O para mejorar, no sé, pues la tecnología espacial del Ecuador? La característica es el fuerte de la economía de la sociedad de los Emiratos Árabes Unidos. ¿O es que el verdadero key del asunto, el secreto, el chiste de este tratado tiene que ver con la especulación financiera y con el blanqueo de capitales? Absolutamente. Y de hecho, ese es uno de las tantas los tantos abusos de este tratado que le vuelven inconstitucionales, que justamente el Estado pierde capacidad para orientar la inversión, que es parte fundamental de la Constitución ecuatoriana, ¿no? Y que es motivo del análisis constitucional de este tratado actualmente. A ver, pero regresemos a este puntito que me parece que Sí, a partir de allí sí, sí, ubiquémonos. sí, correcto. En qué momento Ujú. estos gobiernos que se responden al mismo proyecto de convertir el Ecuador en centro de blanqueo y que llegan a decir que los Emiratos Árabes Unidos son un centro de blanqueo, ¿en qué momento cambian de opinión? ¿Cómo lo hicieron para cambiar? ¿Tienes alguna idea de que hubo algún proceso, alguna discusión, un análisis a profundidad? ¿Qué pasó? Correcto. A ver, este reporte que es de conocimiento público porque está citado en el informe del Ministerio previo a la firma del Tratado Bilateral de Inversión, lo que reconoce es que todas las inversiones de Emiratíes no pasan por la categoría inversión extranjera directa y que por el contrario, las propias inversiones de Emiratíes para llegar a países como el Ecuador y como cualquier otro, pasan por otros hubs europeos o latinoamericanos, como los Países Bajos y Uruguay en particular. Y tú lo mencionaste con mucha claridad, el caso de Pozorja, del puerto de Pozorja es fundamental. Es efectivamente un consorcio entre el grupo Novis y DP World de propiedad del Estado emiratí y la Ah, inversión se perdón, es canalizó a propiedad través, del Estado emiratí, no es de es privados una en la empresa India. pública del Estado Ah, emiratí, correcto. Y la inversión para este consorcio está registrada en la Superintendencia de Compañías como proveniente de empresas fantasma en los Países Bajos y en el Uruguay. aquí, como dicen los abogados, a confesión de partes, relevo de cargos. Bueno, entonces creo que esto es clave para entender cuál es el verdadero comportamiento de las inversiones emiratíes en el país y dónde está efectivamente el componente especulativo y también, de nuevo, mi punto anterior, en cómo todo este dinero que el Ecuador intenta captivar desde los Emiratos Árabes Unidos, no es otra cosa que flujos circulares de reciclaje offshore de dineros mal habidos. Y aquí me gustaría compartirte un gráfico Claro, que, lo que habéis que preparado. realizamos. Mientras completas lo de las pantallas, me permito señalar como referencias bibliográficas respecto al papel de los Emiratos en el lavado
tanto los estudios más antiguos, para que vean ustedes la verdadera genealogía de este tema, que tiene que ver con la primera guerra las primeras guerras de Afganistán, cuando derrotaron a las fuerzas progresistas y que inmediatamente Afganistán se convirtió en el centro mundial que proveyó más del 90% del opio, cuando antes no había producción de opio en Afganistán. Es Chalmers Johnson. Él ya es fallecido, 15, 20 años de fallecido. Pero el otro, el que ha seguido la constancia, ambos agentes de la CIA, ambos analistas de la CIA. Chalmers Johnson ya fallecido, y el que todavía vive es Alfred McCoy. Por si acaso pueden ahorita mismo googlear, porque encuentran en el internet buena parte de sus trabajos. Adelante. Gracias. Y bueno, entonces aquí lo que les quiero mostrar es que allende el caso puntual de los Emiratos Árabes, la gran conclusión de nuestras observaciones es que el Ecuador es efectivamente un exportador neto de capital ilícito. Y aquí lo que podemos entender es que todo lo que podamos comentar sobre la pertinencia o no y los riesgos a los que esté expuesto el país a través de este u otro tratado de bilateral de inversión está anclado en las condiciones actuales de la economía ecuatoriana, que son de una economía pequeña, dolarizada y abierta al mundo. Y por eso es que hemos estimado los flujos financieros ilícitos del país desde el año 2000, en donde el Ecuador se convierte en una economía dolarizada. Y lo que podemos observar es que, lejo- que, que- que lejos de controlar o de desincentivar, la dolarización no frena la fuga de capitales, sino que la hace más sencilla. Porque el hecho de usar los dólares facilita mover los recursos entre el sistema financiero local y el offshore. Entonces, aquí, como vemos, la, la curva azul, que son los flujos ilícitos de salida, está siempre por encima y efectivamente en los flujos netos también son flujos de salida más que de ingreso. Pero también podemos aquí observar tres momentos en el comportamiento de estos flujos. Entonces, desde el 2000 al 2006 tenemos una salida neta promedio de 2.5 mil millones de dólares por año. Es decir, en la primera fase de la dolarización, la fuga se consolida como un patrón estructural. Y del 2007 al 2014, y si extendemos hasta el 2019, tenemos el boom de los commodities que alimentó simultáneamente el gasto interno, pero también la acumulación de activos externos por parte de la élite de los grupos económicos. Entonces, y tenemos una salida promedio en esos años de 5 mil millones de dólares. Y después en el ajuste post-boom e incluso durante la pandemia y la crisis que se derivó después, la salida se mantiene e incluso se incrementa. Déjame, Lo por que favor, consolida. Ujú. sacar algunas conclusiones de este gráfico que me parece formidable. Sí, mira, yo creo que deberíamos empezar con un tema autocrítico. Yo estuve de ministro de Coordinación de la Política Económica, y si hubiese tenido acceso a esta información que ahora has venido construyendo, hubiésemos tenido herramientas para argumentar algo que en el gabinete estaba siempre en minoría, que era la urgencia de ajustar un poco más las tuercas en torno a la regulación financiera. Se hizo algo, se hizo bastante, inclusive se impuso una nueva ley que luego fue diluida en términos de reglamentos ya en la operativa tanto de la Superintendencia de Bancos como del Banco Central. Pero vean ustedes cómo ha aumentado inclusive durante el gobierno de Correa. Entonces, la primera cuestión es el hecho de que los gobiernos progresistas tenemos que hacer una autocrítica respecto a la necesidad de ser mucho más draconianos en lo que tiene que ver con la regulación de la banca, ¿no? Es decir, a pesar de la regulación que se implementó, que era toda una innovación respecto al pasado, véase ustedes que esa innovación fue muy poco eficaz. Sin embargo, la segunda observación que se puede ver a partir ahí vaya, el rato que moví el cursor se me tapó. ¿Qué año es este? ¿Me alcanzas a ver, por favor, Jerónimo? Y no alcanzo a ver qué año señalas, Pedro. Bueno, pero creo que es el 15, el 16. Entonces, lo interesante de esto es que de todas maneras, aunque la normativa que se implementó, ahí está, es del 2015, sí. Entonces, es importante ubicar que la desregulación financiera, que empieza sobre todo con la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018, sí permite que se dispare la fuga de capitales. O sea,
Por un lado es importante ubicar que la regulación sí es eficaz, por un lado, pero por otro lado, autocríticamente es fundamental recalcar que la regulación que efectivamente se implementó durante el gobierno progresista no fue suficiente. Primer punto. Segundo, sí, los dos puntos. El tercer punto que yo creo que es muy significativo es el hecho que entre el 2006 y el 2007, por la posibilidad de que venga un gobierno progresista, se dispara la fuga de capitales y aumenta la fuga de capitales y a través de fondos ilícitos, ¿no? Esto es muy importante. Es decir, que aquí hay un componente político crucial. Es decir, Totalmente. que la expectativa que tenían es que la regulación podía haber sido mucho más fuerte y por eso se apresuran a mandar mucho más afuera. Vean ustedes el pico ya en el neto, este verde es el neto, ¿verdad? Correcto. Ya, entonces yo creo que este es un gráfico súper valioso, ¿no? Vean ustedes la tendencia de largo plazo en primer lugar, el hecho de que, como bien decías, antes de la dolarización, si pudiéramos tener estas cifras para antes de la dolarización, los montos eran mucho menores, la dolarización se convierte en un incentivo muy importante para convertir al Ecuador en un centro de blanqueo, pero también el tema, si se tuvieran cifras completas, se podría ver que antes de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994, que desregula de manera fundamental al sistema financiero, las posibilidades de estos flujos eran mucho menores. ¿Por qué? Porque todavía hasta el Fondo Monetario Internacional estaba con el etos antiguo, ¿no? Es decir, era con ese tema de los valores, es decir, el hecho de que había que proteger los operativos, las operaciones lícitas del sistema financiero y que había que perseguir a estas operaciones ilícitas. Después, con la desregulación que se da en 1994, copiando la ley de Pinochet de 1983, sabiendo que iba a provocar una crisis bancaria, ya se dio rienda suelta, ¿no es cierto? Ese es el riesgo que se corría, pero con esto se abrió las puertas para que empiece a convertirse al Ecuador en una pieza más, en un eslabón más del circuito internacional de estos flujos ilícitos. Muy importante. Totalmente. Y añadir una cosa más que no es menor, y es que todo este flujo de salida neta, lo que está también es dinero que el Estado ecuatoriano se está endeudando para traer y que no solamente por lavado o el narco y los grupos criminales están sacando, sino también los grandes grupos económicos. Así Entonces, de nuevo, una implicación no menor es que el Estado ecuatoriano se endeuda interna y externamente y una porción considerable de ese ingreso está saliendo. Esto es Entonces, crucial. Esto es crucial porque esto se agrava con los gobiernos de Moreno, Lazo y Noboa, ¿no? Es decir, sigue entrándonos. Anteayer, teníamos la conversación con Piedad Mancero y con ella veíamos cómo se había más que duplicado el endeudamiento externo, ¿no es cierto? Son 50.000 millones de dólares adicionales de deuda externa. Después de pagar, o sea, de deuda, 50.000 millones netos de deuda adicional. ¿Y dónde está esa plata? Entonces, buena parte de esta plata termina fugándose, ¿no es cierto?, gracias a una reserva monetaria internacional que sirve como colateral a través de la banca privada para que sigan fugando los capitales. Entonces, es un tema muy importante. Otro tema que yo creo que es crucial, y bueno, vos mencionabas el tema de los grupos financieros, ahí hay la investigación del Jonathan Baez, ¿no?, al respecto, con nombres y apellidos. Aquí hay otro tema que me parece que es crucial, ¿no? El pico este que se da en el año 2012 y después empieza a bajar, coincide, no casualmente, con la introducción del impuesto a la salida de divisas y con el coeficiente de liquidez doméstica. De nuevo, ubica que no es imposible regular estos flujos, sino que es necesario ubicar cuál es la normativa adecuada, cuáles son los procedimientos técnicos más eficaces para el objeto. correcto. Y yo quisiera añadir también que estos gráficos, además, este gráfico solamente habla de los flujos financieros ilícitos medidos por discrepancias comerciales, A ¿no? ver, cuéntanos la metodología, cuéntanos esa Entonces, metodología. es lo que decíamos al principio, ¿no es cierto? Las discrepancias comerciales son la sobre y subfacturación y exportación. Es decir, Entonces, cuando con uno, nuestros socios bilaterales, a ver si te capto la idea, me Ujú. corriges por favor. Entonces, si hacemos una comparación de la balanza bilateral con Brasil, entonces se compara cuánto se registraba importaciones desde Brasil al Ecuador
Y entonces eso tenía que aparecer el mismo dato en Brasil como exportaciones del Ecuador a Brasil en las cuentas ecuatorianas. Y esa discrepancia es la que está reflejada en estas series. Correcto, correcto. Se construye a través de datos, además, que son datos de las Naciones Unidas, de la base de datos de comercio de mercancías de las Naciones Unidas, UN Comtrade, que están reportadas por las aduanas de todo el mundo, ¿cierto? Y lo que se busca es la discrepancia, es decir, cuánto reporta el Ecuador como exportación a un determinado país, pongamos Brasil, y cuánto ese país, Brasil, reporta como importaciones desde el Ecuador. Y si el dato no coincide, es que de uno de los dos lados, ya sea el exportador ecuatoriano o el importador brasileño, están inflando la factura de esa transferencia. Por si acaso, yo les cuento que hace muchísimo tiempo yo estaba de viceministro de Diego Borja, de ministro de Palacio, y hablamos, para gran sorpresa mía, con la Embajada de Chile, porque yo conocía que en Chile tenían un sistema, a pesar del neoliberalismo chileno, habían implementado un sistema de vigilancia de estos procesos de sobrefacturación y subfacturación y que tenían una metodología al respecto. Entonces hablamos con la embajada chilena, lastimosamente yo estuve solamente 3 meses en ese viceministerio, y encontramos allí como agregado comercial de la embajada a Roberto Pizarro. Roberto Pizarro, un querido amigo que ha estado varias veces en este programa, fue en los años 70 uno de los pioneros de la teoría de la dependencia, precisamente enfocando estos aspectos del comercio exterior. Y en efecto tienen en Chile la metodología para hacer un seguimiento de esto, ¿no? Sí, no, sería interesantísimo ver esos datos y ampliarlos, ¿no? Lastimosamente estamos limitados por la disponibilidad de datos, no solamente del Ecuador, sino de todo el resto de contrapartes mundial, ¿no? Pero, pero bueno, entonces estos datos corresponden a los flujos financieros ilícitos medidos a través del comercio exterior. Sin embargo, existe todo otro componente que en el caso ecuatoriano, como vemos aquí, ya en las últimas décadas corresponde casi al 60% del total de los flujos financieros ilícitos ecuatorianos, que son medidos a través de la balanza de la balanza comercial y de la balanza de pagos. Entonces, ¿qué es este componente adicional? Son todos los haberes de los ecuatorianos en el exterior que no tienen correlación, que no están justificados a través de movimientos de la cuenta de capital. Y como se ve, este segundo componente de los flujos financieros ilícitos está medido en las barras azules y desde el 2017 en adelante, este componente está representa el 60% e incluso más del total de los flujos financieros que entran y salen, y en este caso salen más que entran, de la economía ecuatoriana. Y esto lo que nos dice es no solamente la importancia del sector financiero, sino que además prefiguran todo un sistema en donde el comercio exterior puede funcionar como una puerta de salida o incluso también una puerta de entrada, pero es a través del sistema financiero y de la balanza de pagos en donde esta fuga se consolida realmente. Y eso lo vemos con mayor claridad incluso cuando desagregamos estos datos a nivel sectorial. Y entendemos que existen sectores, los más pesados en términos de flujos y de salida, de fuga de capitales, que cuando se saca el resultado neto, termina siendo más bien positivo, es decir, que están efectivamente ingresando más de lo que están saliendo. Pero esto que estoy diciendo no está reñido con el hecho cierto que el Ecuador es un exportador neto de flujos financieros ilícitos. Esto Y es esto un se debe a que, escándalo. Párame la mano, párame la mano, párame la mano. A ver, esto de aquí para nuestra audiencia, yo creo que tienen que sopesar en su verdadera dimensión, su verdadera profundidad, lo que acaba de decir Jerónimo. El Ecuador es un exportador neto de capitales. ¿No se supone que todo lo que estudiamos los economistas dice lo contrario? ¿No se supone que el sentido común dice lo contrario? Que el Ecuador necesita que vengan capitales extranjeros, que para eso se firman los tratados bilaterales de inversión, que el Ecuador tiene que ponerse regalón para ver si logra seducir y que vengan nomás. Algunos dicen que tiene que bajarse hasta el calzón.
para que vengan las inversiones extranjeras, porque nos falta capitales. Pues resulta ser que los datos que está presentando Jerónimo muestran que el Ecuador es un exportador neto, además año por año. Y digamos en crudo y en cocinado, porque aquí está en las barras naranjas, habla de la fuga de capitales que se hace disfrazada a través de la balanza comercial, y en las barras azules está lo que corresponde, o estoy al revés. Sí, No, correcto. Las barras naranjas miden la discrepancia comercial y las sí, barras azules las discrepancias de la balanza de pagos. y la balanza de pagos incluye la otra cuenta que es la cuenta de capitales. Cuéntanos, a ver ese Ah, detalle, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo sí. nos estás dando un baldazo de agua fría? Pues, ¿cómo es el asunto? ¿Nos faltan capitales o nos sobran capitales? Bueno, creo que con este primer gráfico con el que empezamos quedó claro que la salida, el comportamiento neto de esos flujos financieros, porque tanto entran como salen, el resultado neto es una salida, que la podemos poner, la podemos cuantificar. O sea, si medimos el agregado entre el año 2000 y el año 2023, tenemos una salida neta de 70.000 millones de dólares Qué de la barbaridad. economía ecuatoriana. Que coincide con lo que dicen los del Fondo Monetario Internacional en ese último informe. Lo conversamos con Andrés Chiriboga hace un par de semanas. Absolutamente. Entonces, el Ecuador no le faltan capitales. Esos capitales están saliendo. Y lo que es aún más alarmante es que son efectivamente en muchos casos capitales que ingresaron a través del comercio exterior, a través de las exportaciones, por ejemplo, pero que que una vez ingresados, vuelven a fugarse o se fugan a través del sistema financiero y que se conservan en guaridas fiscales, en centros de offshore a través de inversiones, cuentas y otros productos del sistema financiero. Ahora, te Y cuento yo ahorita, que en la ujú, legislación actual, no hay ninguna obligación para que aumenten, para que entren esos dineros de las exportaciones. O sea que ni siquiera se tienen que dar la molestia de sacar. Y por eso no tienen que pagar impuestos, no tienen que pagar el IVA, no tienen que pagar el impuesto a la salida de divisas y no tienen que declarar en sus declaraciones patrimoniales. Por eso es que el presidente puede tener esos porches, ¿no es cierto?, sin placas y con un sueldo que da pena, que ya mismo vamos a hacer una colecta pública para ver si le completamos, mamitico, pobrecitos los novoas que están pidiendo ya caridad. exactamente, exactamente. Y lo que les comentaba hace un ratito es que si es que desagregamos los datos Ya, por sector antes de económico, que vayamos a eso, encontramos que está discúlpame, muy discúlpame, Jerónimo, es concentrado. que está demasiado rica la información que estás presentando. Vamos a la de las barras, por favor, porque ese está, valdría la pena que ¿Estén? expliques un poquito más. Sí, valdría la pena que expliques un poquito más. Por ejemplo, ¿cómo deberíamos leer, primero, cómo deberíamos leer ese dato negativo de la barra azul en el año 2003, creo que es? Sí, bueno, en este año lo que se puede observar es que del lado de la balanza de pagos no existió una discrepancia entre los haberes exteriores de los residentes ecuatorianos y el comportamiento de la balanza de pagos. Sin embargo, eso no quiere decir que no se hayan fugado capitales, sino que porque del lado de las discrepancias comerciales, el 80%, más del 80% de los flujos financieros ilícitos siguieron saliendo a través de ese sector. Ujú. Ahora, y ahí me Pero lo que... parece que deberías Sí, revisar un poquito el gráfico porque la barra ujú, naranja debería estar por encima del 100% para poder ser compatible con una suma total que con una barra azul negativa, ¿no? Pero bueno, eso valdría la pena seguirlo ubicando. Después, mira, yo creo que en términos de la interpretación, sí valdría la pena, por ejemplo, revisar un poquito cuál es la explicación de esa barra tan mayoritaria, esa barra naranja tan mayoritaria en los años 2011, 2012. ¿Qué pasó en esos años versus lo que podría haber sucedido, por ejemplo, en el 2020, 2021? sí, aquí lo que se observa, y eso tiene mucha relación con los resultados a nivel sectorial, en la medida en que no se trata nada más de
dinero que salió a través del comercio exterior, sino que, como decía, dinero que efectivamente sectores que están participando en el comercio exterior reciben por concepto de exportaciones, por ejemplo, pero que a partir del año 2017 lo que se empieza a observar es que esos capitales que pueden estar entrando a través del comercio exterior están volviendo a salir a través del sector financiero. Y por eso es que se nota una inversión en los datos entre el 2016 y el 2017, en donde la, la parte más importante y más del 60% de las salidas corresponden a salidas a través de cuentas, inversiones y haberes financieros. A ver, este es un tema muy interesante porque está sugiriendo que hay una especie de complementación, hay una especie de sinergia entre los dos mecanismos, ¿no? Tanto la de la balanza comercial, del disfraz de la balanza comercial, como del tema puramente financiero especulativo, pues se complementan y de acuerdo a la coyuntura económica, los grupos financieros aplican uno o aplican otro, pero en última instancia, digamos, terminan saliéndose con las suyas, digamos, llevándose la plata afuera, ¿no? Totalmente, y están efectivamente muy bien articulados estos dos mecanismos, que pueden medirse con datos de distinto origen o calcularse de forma independiente, pero está claramente articulado todo un sistema favorable a la fuga de capitales. Ahora, esto Entonces, de para aquí, yo creo que ilustrar es este punto, solamente antes de que entres a la parte de los sectores, yo quería resaltar el tema operativo, es decir, esto de aquí necesita de manera ineludible no una cooperativa. Es decir, puede ser que haya cooperativas, puede ser que haya pizzerías, puede ser que haya puestos de ventas de carros o lavado de capitales en alguna construcción, eso no cabe de la duda, digamos, eso siempre puede haberla. Pero en términos del engranaje internacional, es indispensable, es ineludible el que participen grandes bancos. Las cooperativas no pueden tener inversiones en el exterior, no pueden tener operaciones de gran calado que puedan, y ni siquiera muy sofisticadas, y tampoco tienen los grandes corresponsales en el exterior que se requieren este tipo, tanto las tareas, qué sé yo, cartas de crédito, la complicidad de la banca extranjera que permita hacer la sobrefacturación y la subfacturación, y estos efectos complementarios de los que estamos, a los que estamos haciendo referencia y que valdría la pena que algún rato los profundices, me parece que es un tema de investigación formidable, Jerónimo, la complementariedad del otro lado, ¿no? Debajo de la línea, del resto de los componentes de la cuenta de capitales. así es, y creo que es algo que queda pendiente por hacer, pero que no, que queda al menos sugerido Claro. cuando uno vuelve a observar, y creo que es mi siguiente gráfico correcto, cuando volvemos por un segundo a hablar sobre los hubs financieros por donde empezamos esta conversación, vemos la importancia que tienen en este sistema, en ese circuito de dinero. ¿Sí? No quería efectivamente moverme hacia los sectores, pero creo que es muy pertinente lo que acabas de decir, Pedro, para mostrarles este otro gráfico, en donde esos son los flujos de ingreso, flujos de entrantes. Y observamos Esto es con exclusivamente para muchísima Panamá, claridad. ¿no? Resaltemos eso, exclusivamente para Panamá. Exactamente, correcto. Entonces aquí la inmensa mayoría de estos flujos vienen desde plazas financieras en general y de Panamá en particular. ¿Sí? Y aquí entendemos cómo no solamente sale, pero por dónde se recircula para que vuelva a ingresar. Y reingresa desde lugares en donde no podría existir una relación comercial muy evidente, otra que no sea el sector financiero De nuevo, internacional, En el caso de Panamá, mucho más cercano, un pueblo hermano y por con supuesto. una cantidad de posibilidades de comercio. Recordemos que Don Eloy desde allá hizo famosos los sombreros de paja Así. toquilla, ¿no? Que se llaman sombreros de Panamá, entre otras cosas por eso. Pero no se caracteriza, pues, Panamá por un gran desarrollo tecnológico. Los flujos básicos que tienen que ver con Panamá, básicamente, en general, de manera masiva, tienen que ver con los temas financieros. Exactamente. Y aquí es donde aún es demasiado marginal como para que quede explicitado en un gráfico, pero aquí es donde desde alrededor del año 22-23 observamos un comportamiento creciente
de los flujos entrantes desde los Emiratos Árabes Unidos. Solamente como para ilustrar lo que conversábamos al ¿Cómo principio. referiría? Estaría en la barra en la barra naranja, ¿verdad? No, Emiratos Árabes estaría dentro de la barra azul muy pequeña del resto de los hubs Ah, internacionales, ya, de acuerdo. pero dentro de ellos observamos una tendencia creciente, que aún es demasiado marginal en comparación a Panamá como para de veras visualizarlo en un gráfico, pero está ahí presente y lo notamos en los números. Ahora sí, permíteme mostrarles este otro gráfico, que es que es realmente desmenuzar a nivel sectorial cuáles sectores, cuáles capítulos arancelarios son los que están más vinculados con las salidas y con las entradas de flujos financieros ilícitos, que curiosamente son los mismos 5 o 6 sectores económicos. Entonces, marcadamente controlado por combustibles y aceites minerales, por la exportación de pescados, crustáceos, moluscos, de maquinaria e insumos mecánicos, por vehículos y automóviles. Y aquí no se añadió porque era pequeño en comparación, pero ocupa el top 10 también la exportación de frutas frescas. A ver, este es un tema Eh, importantísimo porque con excepción del de camarones, todos los otros rubros básicamente harían referencia a a la sobrefacturación de importaciones, ¿no? Exactamente, exactamente. Y además son sectores, pienso en la maquinaria, pero también en la farmacéutica, que son cadenas globales enormes con precios de transferencia sumamente importantes. Déjame te señalo una cosa de algo de que cuando vos todavía no nacías. El Febres Cordero vino con el cuento de que la inversión extranjera, que la inversión extranjera, que la inversión extranjera, se puso regalón, les bajó impuestos, les dio todo tipo de prebendas, ¿no es cierto? Que venía la inversión extranjera y en efecto vino la inversión extranjera, compró lo poco que había de industria farmacéutica en el Ecuador para cerrarla. Compró lo poco que había de industria farmacéutica en el Ecuador, no para introducir tecnología, no para aumentar la capacidad de producción, no para generar más empleo, no para permitir que haya una expansión del aparato productivo y que haya una mano de obra más calificada, sino al contrario, para cerrarla, para mandar sacando a trabajadores tanto de cuello blanco como de cuello azul para obligar que el Ecuador, entre otras cosas, ¿no es cierto?, dependa de las sucursales de esas transnacionales asentadas en Colombia. Es un punto Totalmente, fundamental. totalmente, Entonces, absolutamente. aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de que y los economistas, lastimosamente, por trabajar con estos conceptos así, estas categorías contables absolutamente indiscriminadas, ¿no es cierto?, no nos damos cuenta que estamos ayudando a contar la mentira, ¿no? Sí, y creo que además de esto señala la importancia de no solamente una regulación doméstica, pero de una regulación internacional para controlar justamente precios de transferencia y ventas dentro de las propias firmas o entre sus subsidiarias. Porque como decíamos al principio, cuando hablamos de flujos financieros ilícitos, no solamente es lavado de activos del narco, sino flujos para huir hacia guaridas fiscales o a lugares en donde tengan mayores privilegios fiscales. Déjame Y que otra vez te interrumpa. Es que lo que pasa es que vos sueltas una ametralladora de datos importantísimos. A ver, esto del comercio intrafirma, la UNTA, desde la época de Raúl Prebisch, que lo fundó en los años 70, o sea, hace 50 años, ya se venía haciendo estimaciones que marcan alrededor del tres cuartas partes del comercio mundial es un comercio intrafirma, o sea, que no es de libre comercio. Es el precio administrado, es el precio de transferencia que dentro de la misma empresa establece una filial con otra. Esto es muy importante ubicar. Tres cuartas partes, es decir, que todo el cuento de los neoliberales de libre comercio y que ni sé qué, que ni sé cuánto, está absolutamente derrotado. Y más aún la evidencia palpable y masiva del cuento este de los aranceles de Trump, ¿no? Es decir, en buena parte quedó derrotado ese tema porque en los hechos, buena parte, por ejemplo, de las importaciones chinas hacia hechas desde los Estados Unidos es hecha por firmas gringas que tienen inversiones en China. Entonces, queda clarísimo el asunto. Lo mismo pasa con el caso de Europa y con la propia América Latina. Entonces, este punto que vos estás mencionando es clarísimo. O sea, no es en la medida en que tres cuartas partes corresponde a la misma firma,
es absolutamente fácil y muy eficaz el obligar a que haya una regulación, el obligar a que se transparenten estos datos, porque es la misma firma la que tiene que revelar sus transacciones. Correcto. Y creo que además sirva este aporte, estos datos y esta información para justificar campañas necesarias para reformar los instrumentos aduaneros para transparentar esa información. Y creo que ese debe ser un esfuerzo que lo hemos empezado tímidamente con algunos colegas del observatorio, pero que tiene que impulsarse porque Te contribuye refieres al a, observatorio de la dolarización, ¿verdad? correcto, el observatorio de la dolarización, perdón, pero que contribuye a transparentar esta información que termina por también aportar al flujo de salida de dinero a los flujos de salida desde economías como la ecuatoriana. Esto es muy, Y muy bueno, importante. aparte, esta definición, más allá de esto, cuando uno aterriza a nivel sectorial los flujos financieros ilícitos, uno a veces observa algo que puede parecer contraintuitivo en un primer momento, y es que muchos de ellos es que el flujo neto, perdón, termina siendo positivo, ¿sí? Es decir, puede estar siendo el caso que esos sectores están sacando dinero, pero el resultado neto es que terminan ingresando más dinero. Sin embargo, esto no tiene que alejarnos ni despistarnos de que seguimos enfrentando un problema real, que es el ser un exportador neto de capitales ilícitos. ¿Y cómo sucede que esas dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo? Y es que estos mismos sectores, que aquí les estamos poniendo nombre y apellido, pueden estar volviendo a sacar ese dinero a través de el sector financiero. Y ahí es donde observamos esto que comentabas tú antes, Pedro, que es esta articulación entre estos dos módulos, entre estas dos formas de estimar los flujos financieros ilícitos. Es decir, una vez ingresado el dinero por concepto de exportaciones, por ejemplo, ese dinero volverá a salir y terminará en última instancia, sí, aportando a la fuga de capitales. Y Ahora, ahí es mira, la yo, yo, importancia. yo creo que Ujú, esto que dices de las relaciones, ¿no? De la concatenación, ujú. porque en muchos casos lo que aparece como debe en el un caso aparece como haber en el otro caso. Es decir, hay una concatenación cuádruple, digamos, de las contabilidades. Y eso tiene también su correlato en términos políticos, ¿no? Esta barra gigantesca que tienes acá en el gráfico de la importación de combustibles está directamente vinculado a la política de Moreno, Lazo y Noboa de facilitar la privatización de la importación y el dispendio de combustibles, de derivados. El Ecuador es tan bruto que exporta el petróleo en bruto e importa todos los derivados. Y cada vez es mayor debido a las políticas neoliberales de boicotear al sector petrolero público del Ecuador. Acaban de mandar sacando a una gran cantidad de técnicos, incluyendo a su secretario general, el ingeniero David Almeida, que habían cometido la tremenda proeza técnica que le significó una patada en mala parte al grupo Novoa, porque querían venderse a sí mismo a precio de gallina enferma el campo Sacha, y ellos en pleno estrangulamiento monetario, financiero, técnico, lograron que aumente de 64.000 barriles diarios a 77.000 barriles diarios, con lo cual les falló el cuento. No pudieron decir que el sistema petrolero público del Ecuador es un relajo y se les cayó la privatización. Mandaron sacando a la gente y lo que sea. Lo cierto es que cuando yo estaba de ministro hace ya 15 años, digamos, más, pues 17 años, el porcentaje en la importación de combustibles era mucho menor, pero además del margen entre lo que costaba importar y lo que se vendía, se expendía al público, era del 5-7%. Ahora están los datos precisos en una conversación con Marcelo Varela, están en alrededor del 90%. Y buena parte de eso, que antes era en manos públicas todo, o sea que ese margen del 5, del 10% iba a alimentar el presupuesto para escuelas, hospitales, carreteras, lo que sea, ahora va básicamente al sector privado.
con el agravante, ¿no es cierto?, de que ya en esos precios, o sea, entre el precio declarado y el precio de venta al público había un margen del 85-92%. Pero aquí lo que nos estás mostrando con este gráfico es que también había un margen escondido del precio no declarado, porque había una sobrefacturación en las importaciones de combustible. Totalmente. Y no solamente para subdeclarar las utilidades, como también para externalizar las rentas, ¿no? A ver, De los, cuéntanos de eso. ¿A qué te refieres con esta afirmación? es decir, que cuando analizamos el comportamiento e intentamos justificar cada uno de los sectores y la presencia, el peso relativo que esos sectores tienen en el Ecuador, perdón, en los flujos financieros de la economía ecuatoriana, vemos que efectivamente los combustibles y los derivados concentran la mayor parte de las entradas y de las salidas ilícitos asociados al comercio. Y entonces, ¿esto qué cuadra? Con lo que acabas de decir, efectivamente, porque finalmente tenemos aquí una manipulación de los precios de importación y exportación de los derivados y del combustible, que lo que está terminando, que lo que termina por hacer es por subdeclarar utilidades o externalizar las rentas petroleras de, de este sector de la economía. Y bueno, lo propio con esas cadenas grandes de valor, con hartos márgenes y discrecionalidad de los precios, como en el caso de los automóviles, de los vehículos y tractores, Esto es muy y de las importante grandes subrayar, cadenas. Sí. Jerónimo, esto es muy importante subrayar porque estos datos están en porcentajes. Entonces, Ujú. lo que se puede importar bajo el rubro reactores nucleares, calderas, maquinarias, es relativamente poco en comparación al monto enorme de lo que significa el tema de los vehículos importados, ¿no? Entonces, Claro. aquí es muy, muy significativo el tema masivo que se da en ese sector. Exactamente, y esto es finalmente el comportamiento agregado en los flujos de salida de todos estos sectores, ¿no? Que terminan por concentrar los dos puntos, la salida que puede asociarse con importaciones, pero también con la entrada con exportaciones, ¿no es cierto? Em, y, e insistir en que todos estos finalmente terminan siendo nombres y apellidos de una cosa donde a veces los economistas tendemos a hablar en grandes nombres como grupos económicos o el sector económico, finalmente terminan siendo empresas y, y entramados comerciales específicos que terminan por exacerbar esto y que todos ellos tienen su economía política, es decir, todos ellos tienen su entramado de intereses que ahorita se expresan muchísimo más cuando se mira aquí en eh, los grupos que controlan finalmente el Estado ecuatoriano en la actualidad. Muy, muy valiosa la información. De Ujú. resumen para nuestra audiencia, el lado de las exportaciones se privilegia en términos de porcentaje, no de monto, por el tema porque habría que multiplicar ese porcentaje por el monto efectivamente transado. Pero en la parte de las exportaciones, de la subfacturación de las exportaciones, son muy relevantes los camarones y las frutas, incluyendo el banano, ¿no? El banano básicamente de aquí del Ecuador. Y en el lado de las importaciones, tal vez los dos rubros más importantes, por el porcentaje, es el tema de los derivados de combustibles y en el caso, y en el caso de la masa de ventas, el tema de la importación de automotores. Correcto, correcto. E insistir en que todos estos sectores finalmente están conectados con la finanza internacional y que muchas veces uno romantiza el rol del comercio exterior como atrayendo las inversiones, atrayendo capitales, y ciertamente que lo hacen contablemente, como decía, estos sectores y estos datos terminan por resultar en en flujos netos de entrada más que de salida, pero eso no quita que en un segundo momento, en este entramado,
está saliendo más dinero del que está entrando a través de otros haberes. Y aquí sí creo que es un gran pendiente tener un dato y un gráfico mucho más visible para entender el comportamiento de esa balanza de pagos y de esas discrepancias en la balanza de pagos, que lo que finalmente traducen son haberes de los ecuatorianos en el exterior que no tienen correlación, que no se transparentan a través de las cuentas nacionales del Banco Central en la balanza de pagos. A ver, este es un punto crucial porque, mira, antes la CEPAL es un organismo de Naciones Unidas que tenía una relación además con los bancos centrales, hacía mucho hincapié en este indicador, cuánto entra y cuánto sale con la inversión extranjera. Y el dato clásico era que estaba, en el caso de América Latina, estaba entre 2,5 y 3,8, ¿no? Algunas veces llegaba, sobre todo a partir del golpe de Estado en Chile, llegaba esto por encima de 5, o sea, por cada dólar que ingresaba por inversión extranjera salían $5 en ese mismo año. Y recuérdense que estamos comparando stock, o sea, el acervo de capital invertido, que significan activos, que da un derecho, o sea, que da un reclamo, un título de propiedad sobre todo el flujo de salida por varios años. Los datos que sacaba la UNTA, de nuevo, este organismo creado por latinoamericano Raúl Preich, que era un hombre de derecha, la vida, yo lo conocí de viejo y él contaba un año antes de que se muera. Y él contaba, la vida me ha hecho así, yo era mucho más conservador que ustedes, nos decía, pero a estas alturas de mi vida yo me declaro socialista, ¿no? Entonces decía que la historia, la vida, la realidad le ha mostrado que no hay otra alternativa para América Latina que el socialismo. Eso lo decía en el 83, 84, que lo llevó Guillermo Landazuri a darle un doctorado honoris causa en la Católica. Bueno, pues ella tenía mucho, desde la CEPAL y luego desde la UNTAD, hacía mucho hincapié en este indicador. Y la última vez que vi el indicador para todo el mundo, no tengo presentes los datos regionales, pero el indicador era de 4, de más de 4. Es decir, por cada dólar que entra de inversión extranjera registrada, salen registrados, porque mucho más sale no registrado a través de la sobrefacturación y la subfacturación, el pago de patentes, de royalties, el pago de consultorías, el pago de salarios y honorarios a técnicos especializados, disque, o sea, en última instancia, transferencia de valor afuera. Y deuda externa, entonces esto de aquí es de 4 puntos, cuatro por cada dólar registrado. Entonces, en realidad, ¿es beneficioso para nuestros países la inversión extranjera? Gran signo de interrogación. Y yo añadiría otro gran signo de interrogación, ¿es beneficioso adquirir deuda? Claro, claro. Porque como decíamos, y sería interesantísimo si es que la academia y la economía pueden estimar por cuántos dólares de deuda que ingresan, cuántos salen de economías periféricas como la ecuatoriana. Porque lo que termina, Bueno, lo yo que te en última recomiendo y instancia recomiendo estamos a nuestra haciendo. audiencia que vean el episodio que tuvimos con Piedad Mancera, que presentó algunos datos, ¿no? Ujú, Datos parciales en todo caso, pero muy sugerentes, en el sentido de que, ujú. al menos desde el gobierno Moreno, Lazo y Novoa, lo que tenemos es un aumento brutal de la inversión, perdón, de la deuda externa, inclusive después de pagar montos cada vez mayores de servicio de la deuda, el monto de la deuda no se reduce, es decir, cada vez es mayor, nos estamos endeudando básicamente para pagar la deuda y no hay obras. No hay inversión, es decir, no se está creando una capacidad productiva que permita pagar esa misma deuda, lo cual está planteando un inminente problema de sostenibilidad de esa deuda. Totalmente. Y además es un sistema que está perpetuando la adquisición de nueva deuda. Porque en la medida que el Estado se sigue endeudando, los grandes grupos económicos que los que tenemos, cuyos nombres tenemos enfrente nuestro ahorita, siguen sacando ese dinero. Y entonces para cubrir y darle sostenibilidad a la dolarización, el Estado ecuatoriano está obligado a endeudarse permanentemente para cubrir esas fugas de capitales que tienen fácil control a través de la política. Pero, claro, son esos mismos grupos económicos los que ahorita controlan el Estado y se niegan a cualquier posibilidad de fortalecer el control de capitales, de establecer un control más riguroso a escala internacional del comercio intrafirma.
de una política financiera y de supervisión muchísimo más fuerte para monitorear la variación de activos externos de los residentes, para cruzarla con información tributaria, para que de verdad exista un control del dinero que sale, pero, pero también discutir con sinceridad el, cuál es la pertinencia de acuerdos comerciales y de la promoción de importaciones, cuando lo que está pasando es que el Ecuador plata no le falta, lo que le falta es la habilidad para controlar esta salida Un poquito de cariño de... a la patria de parte de los oligarcas, de parte de los dueños de la hacienda, pues o sea que son una tarea de vendepatrias, oye. Exactamente, exactamente. Y, y que de nuevo vuelve a devolvernos a insistir en la importancia de que finalmente la dolarización no se sostiene promoviendo importaciones o promoviendo inversiones o firmando tratados de libre comercio, sino efectivamente con una política y con un banco central y con unas autoridades de control que de verdad regulen esto que está ante nuestros ojos sucediendo y que tiene un correlato que no es menor, y es que hemos insistido mucho esta tarde en que los flujos financieros ilícitos no son necesariamente ilegales, que no son necesariamente lavado de activos, pero que por supuesto que están aquí también. Y hay que también sincerarlos, que aquí también se trata de dineros que pueden estar mal habidos y que tienen un correlato humano que es la gran deuda de la política contra las drogas, es entender cómo se financia esta guerra. Y aquí podemos tener un primer aporte, una primera estimación de que estos dineros, estos capitales, estos flujos financieros ilícitos, si bien no son todos, e insisto en ese punto, sí, dentro de ellos sí está un componente criminal que no solamente está huyendo, sino que además está huyendo impunemente ante los ojos de todos y siendo registrado por por la contabilidad y por el comercio exterior, ¿cierto? Déjame subrayo esto que estás diciendo, es decir, en buena parte ya no son ilegales porque los gobiernos, sobre todo de Moreno, Lazo y Noboa, se han encargado de limpiar el tema, es decir, de eliminar la normativa que tipificaba esto como delitos, que tipificaba esto como transgresiones a la ley. Entre otras, yo menciono y que se lo puede comprobar inmediatamente, es recién posesionado Guillermo Lazo. Él eliminó vetó después el primer ejercicio como presidente de la República fue vetar una ley que había sido aprobada por sus partidarios, los partidarios de Moreno, por imposición del propio Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario se quedó calladito. En esa ley se tipificaba claramente como ilegal, como delito, la sobrefacturación de las importaciones y la subfacturación de las exportaciones. Es decir, ellos mismos se cargan, ¿no es cierto?, inmediatamente con la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018 y con la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización de mayo del 2021. También desregularon el sistema financiero y una cantidad de transacciones que eran penadas por la ley, ¿no es cierto? Ahora no solamente que están santificadas, sino que favorecen y auspician esta fuga de capitales y de manera muy específica la fuga de capitales directamente relacionado con el blanqueo de las mafias narcotraficantes. Es decir, porque no tiene ningún sentido para nuestra audiencia, no tiene Sí. ningún sentido, no tiene ningún sentido que el Ecuador, que Ujú. no es un país productor de drogas, ni agrícolas, ni industriales, ¿no es cierto?, se convierta en un centro mundial del paso de droga, inclusive para mandarla a Europa. Es decir, si el corredor fundamental de la producción de cocaína está entre Colombia y Perú, tienen salida al Caribe y por tanto al Atlántico, ¿para qué se vienen hasta el sur? Pasan, ¿no es cierto?, por un país densamente poblado con una importante infraestructura, con la capacidad de que el Estado pueda controlarlos, sale por puertos como el de Pozorja para cruzar el canal de Panamá e irse, o sea, logísticamente es una locura.
Solamente eso es posible porque está facilitado por la dolarización y la desregulación financiera. Es decir, no hay otra alternativa. El momento en que se regule, el momento en que se cierre ese grifo, el momento en que se cierre esa posibilidad de negocios mal habidos, deja de ser rentable el negocio del narcotráfico con todos sus anexos, digamos, que incluyen las bandas armadas locales, las franquicias, el sicariato y toda esa situación, el soborno a los personeros del sistema judicial, el soborno a los legisladores, el soborno a los ministros, el soborno a los presidentes, el soborno a las altas autoridades de las Fuerzas Armadas y policiales. Deja de ser rentable, porque eso es carísimo. El momento en que desaparezcan estos flujos que empieza a calcular Jerónimo en estas estadísticas, ¿no es cierto? Ese momento deja de ser rentable. No tienen con qué sostener un gasto tan gigantesco. Entonces, yo creo que aquí está clarísimo el punto que hacía Jerónimo al inicio de esta conversación, la vinculación, la relación directa, estructural entre la violencia que está escalando en el país y estos flujos, estos pecadillos, ¿no es cierto?, de los grandes capitalistas. Entonces, Sí, no es por un prurito moralista el que planteamos que aquí hay un problema gravísimo. No es un prurito, digamos, de querer poner las cosas en términos de bueno y malo, sino que aquí estamos jugándonos la vida de manera así de textual. correcto. Y quería nada más regresar sobre un punto del que debía haber mencionado antes, y tú me preguntabas sobre la composición de de las salidas de capitales a través de la balanza de pagos. Y creo que esto, por motivos de, finalmente, las implicaciones de todo esto en la política, y cuando hablamos de la importancia de regular la salida y de imponer un control de capitales mucho más fuerte, etcétera, creo que aquí existe un elemento no menor de comprender cómo funciona esta salida de capitales a través del sector financiero ecuatoriano. Perdón, de la del gran sistema financiero internacional desde el Ecuador. Describe Y el aquí gráfico, entonces por favor. tenemos, Describe el sí, gráfico, así. entonces la curva verde es los flujos financieros ilícitos desde el componente de balanza de pagos. ¿Y cómo se construyen esos flujos financieros en la balanza de pagos? A través de la variación de activos externos de los residentes y del saldo de la cuenta corriente. Cuando estos dos discrepan, tenemos, se puede intuir que hay una salida de divisas, porque estamos observando un crecimiento, una expansión de los activos externos de los residentes que no está justificado por la cuenta corriente y financiera de la balanza de pagos. ¿Sí? Entonces, hace un momento, por ejemplo, comentábamos que había un saldo negativo en la participación de este componente en los flujos financieros ilícitos totales en el año 2003. Y aquí está, por ejemplo, cómo se construye, cómo se obtienen esos datos. Es porque, por ejemplo, ahí la barra naranja, que son los saldos de cuenta corriente, fueron superiores a la barra azul, que es la variación de activos de los residentes. Y Aquí por estamos tanto, hablando para nuestra audiencia. conceptualmente, Esto es muy importante, discúlpame, Jerónimo. A ver, aquí estamos hablando de dos fuentes distintas, por esto es tan importante esta metodología que ha hecho Jerónimo. Está contrastando dos fuentes distintas. Una es la fuente de las distintas fuentes que son sintetizadas por el Banco Central en la balanza de pagos, esa es una, y otra es la que presenta básicamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Basilea que habíamos mencionado hace un momento, que es el neto de los saldos en las cuentas que tienen los residentes ecuatorianos en el exterior. exacto. Y entonces, ¿qué es lo que chilla en este dato? Es que tenemos una variación de activos externos de los residentes enorme que empieza a crecer grandemente desde el año 2019 y que no tiene ninguna relación con los saldos de las cuentas corriente y financiera No es casual que la ley de mal representadas en llamada naranja. de fomento productivo se haya aprobado en agosto del 2018, a finales del 2018, y que se haya disparado ese mismo año
y la tasa de asesinatos por 100.000 habitantes. ¿No? Ahí tenemos una conversación con Juan Pablo Jaramillo al respecto. Entonces, muy importante esta ligazón, ¿no es cierto?, entre la línea verde que está presentando aquí en este gráfico y que es la fuga de capitales, en definitiva, con el tema del aumento de la violencia, lo que mencionábamos hace un momentito. Clarísimo, solamente estos niveles de violencia organizada solamente son posibles porque el Ecuador se ha convertido en un país tremendamente jugoso por la capacidad de la fuga de capitales y el blanqueo de capitales. Absolutamente, absolutamente. Y esta es la materialización, y creo que esa es una buena forma de terminar de cerrar el círculo de esta, de esta conversación respecto a cómo funcionan esos flujos financieros ilícitos, porque hablábamos del comercio exterior y hemos hablado ya en demasía al respecto, desde ese lado. Pero lo que termina por consolidar la fuga de capitales es del lado financiero. Y aquí está la variación de los activos externos de los residentes ecuatorianos que no tienen ninguna justificación del lado de la cuenta, de las cuentas de la balanza de pagos. Y aquí tenemos entonces claramente señalado dónde está y dónde se gesta esta fuga de capitales y desde dónde debería orientarse la política económica ecuatoriana si es que de veras se quiere controlar esta salida y dar una respuesta medianamente aterrizada a cómo se está financiando esta guerra que con el costo de las vidas humanas se corresponde a las bandas y organizaciones criminales del Ecuador. Y que no es solamente esto, ¿no? Sino que, como bien dices, aquí se No, está correcto. planteando el tema de las políticas, implícitamente cuáles son las políticas, porque no es casual que ligado a esto haya estado la desregulación financiera que hemos hecho referencia, pero también la gradual eliminación del impuesto a la salida de divisas, la eliminación del coeficiente de liquidez doméstica que se obligaba a que los bancos tengan, con lo cual lo que está es abriéndose las puertas para la fuga de capitales totalmente irrefrenada, ¿no? Entonces, esta situación es rarísimo, ¿no es cierto?, que sean el Fondo Monetario Internacional y los gurús de la economía, los que aparecen a cada rato en los canales de televisión comerciales, los que estén permanentemente presionando y favoreciendo esto que lo que está es contribuyendo a la insostenibilidad de la dolarización. Claramente, claramente está saliendo dineros que se necesitan para sostener nuestro esquema monetario, que están saliendo impunemente ante los ojos de todas las autoridades y de todos los institutos regulatorios. Pero también extraña que un montón de gurús que han florecido aquí en el Ecuador, de estos expertos en crimen organizado, en el narcotráfico, en el negocio, porque aparecen así con una facilidad y que sueltan unos datos así extrambóticos y toda esta situación, nadie mencione este pequeño detalle, pues. De nuevo, si es que se cierra la posibilidad de que fuguen de los capitales, ninguna mafia internacional va a estar interesada en que se quede la plata aquí en el Ecuador, pues deja de ser rentable. Entonces, lo primero, si hubiera una verdadera, una sincera preocupación por acabar con el crimen organizado, si hubiese una verdadera preocupación para acabar con la inseguridad ciudadana, si hubiese una verdadera preocupación para reducir los niveles de violencia en el país, sea de las autoridades civiles, sea de las autoridades militares, sea de las autoridades policiales, sea del cuerpo diplomático, deberían estar diciendo hay que poner regulación financiera para que deje de haber estos mecanismos, para que dejen de haber estos flujos ilícitos. Hay que poner el impuesto a la salida de divisas, hay que poner el coeficiente de liquidez doméstica. Todo lo demás es hipocresía. Totalmente. Y ahora que se sabe cuáles son estos centros, no solamente ya los grandes hubs con los que hablábamos al principio, sino los lugares y las rutas en donde se controla el narcolavado, debería ser un acuerdo transnacional contra esa promoción de inversiones y contra estos centros que no solamente captan inversiones y permiten el lavado y el reciclaje de dinero offshore, sino que en última instancia están terminando por extraer dinero de economías periféricas como la ecuatoriana, alimentando zonas
de alta especulación inmobiliaria como Dubái. Y peor con la denuncia que hace el presidente Petro, ¿no? Es decir, ahí da la lista concreta de dónde están, incluyendo gente que está aquí adentro, gente que está en Dubái, habla de de los capos que están reunidos allá con la evidencia de la Interpol. Es decir, yo creo que están yendo totalmente en contra de las declaraciones, de estas nobilísimas declaraciones que están haciendo las autoridades, tanto internas como internacionales. Aquí, ¿cuál es el verdadero propósito? Y con esto regresamos al inicio de nuestra conversación. ¿Cuál es el verdadero propósito de la firma de un tratado bilateral de inversiones con los Emiratos Árabes Unidos? ¿Cuáles de los distintos mecanismos que has estudiado, Jerónimo? ¿Cuál crees que ha sido el mecanismo que hasta ahora principalmente se ha evidenciado en esa barra azul que mostraste en ese gráfico como uno de los principales intereses que estarían ligando la necesidad, la urgencia que tiene la familia Noboa de firmar este acuerdo de protección de inversiones con los Emiratos Árabes Unidos? ¿Cómo sería la operación? Claramente facilitar la llegada de otras inversiones especulativas al Ecuador, pero sobre todo la salida bajo encubierta, bajo el nombre de inversión de dinero, de capitales ecuatorianos hacia hacia Dubái, hacia los Emiratos Árabes Unidos, para facilitar su reciclaje y recirculación hacia el Ecuador. Y con ¿No? el O sea, blindaje de de los arbitrajes internacionales, ¿no? Quedan totalmente blindados, con totalmente, lo cual el Estado ecuatoriano va a terminar pagando unas indemnizaciones multimillonarias a la mafia internacional. absolutamente, absolutamente. Entonces estamos, el TBI con los Emiratos Árabes Unidos, que aún deberá pasar el control constitucional de la Corte y esperamos que los jueces escuchen los de amicus curiae que han Pero sido ahí está una de presentados las con porristas más estos datos. importantes que tanto, desde cualquier posición que ha tenido, que es la señora Salgado, hija del anterior presidente, que siempre ha estado favoreciendo a favoreciendo a estos arbitrajes internacionales, que en última instancia es favorecer a los abogados que lucran de eso, ¿no? Al círculo reducido de abogados, tanto de aquí como de afuera, que lucran de este tipo de atrocinios en contra de nuestros países. Correcto. Y esperando que ese control constitucional se termine por pronunciar, pero lo que está claro, lo que se evidencia con ese tratado bilateral de inversión, es que está primando de nuevo ese, esa desesperación por seguir canalizando dinero a través de de plazas financieras offshore, pero no con cualquier plaza financiera offshore, sino con una plaza que ha tenido una presencia y un notable en los flujos que ingresan al Ecuador, que no es menor, que no es un detalle casual, bizantino, pero además con un centro que se está convirtiendo en la plaza financiera de lavado de activos. Terrible. Y esos dos elementos no son menores. Entonces, ¿qué se busca cuando se promociona este acuerdo de inversión? Se busca mantener este circuito cerrado en donde el dinero, los capitales ilícitos salen del Ecuador, se reciclan, se lavan y vuelven a circular hacia el Ecuador para, en última instancia, permanecer afuera a través de la gran finanza internacional. Y de esa arquitectura se trata cualquier otro acuerdo, tratado, llámese como se quiera, de inversión que el Ecuador intente firmar debe ser leído en esta clave. Debe ser leído con estas estadísticas en la mano, porque finalmente de lo que se trata es de entender cómo funciona esta arquitectura, cómo se correlacionan y cómo operan los diferentes mecanismos de recirculación de capitales, de flujos financieros ilícitos, eh, para en última instancia terminar por seguir desfinanciando la economía ecuatoriana y perpetuando un sistema de endeudamiento permanente para cubrir el hueco, cubrir el déficit fiscal que generan esos propios grupos económicos. No cabe duda que los argumentos que has presentado y las cifras que has presentado son muy contundentes. La alerta que estás dando a la sociedad ecuatoriana es verdaderamente enorme y abrumadora.
Y yo creo que ojalá esto pueda servir para que se movilice no solamente los movimientos sociales, los intelectuales, personalidades que ya lo han hecho, hablaban de más de 100 amicus curiae, ¿no? O sea, de estos apoyos que está haciendo la sociedad civil para garantizar que haya un mínimo de transparencia en la decisión de la Corte Constitucional, sino que yo creo que también hace falta, hay un déficit enorme, hay una deuda enorme que tiene la academia con la sociedad ecuatoriana. Ha sido una excepción, Jerónimo. Estoy lleno de gusto. Te mando una gran felicitación, un gran abrazo y me pongo modestamente a las órdenes cuando aparezcan nuevos resultados de esta investigación tan fecunda. Por favor, házmelo saber que estaríamos a las órdenes de tenerte aquí de nuevo. Un gran abrazo. Cuídate. Muchísimas Gracias. gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro, por la invitación y te tomo la palabra. Siempre un gusto conversar y difundir esto, cualquier hallazgo con la audiencia y seguir trabajando juntos. Que pases muy bien. Gracias, hombre. Chaito. Chao.